quística de una sólida. ¿Por qué? Porque en el ovario, generalmente en el ovario, no, los que están nada más, los que están, ¿cuántos llegan? ¿Cuántos hay? 3, 6. ¿Cuántos hay? Ah, va a ser una línea. Bueno, lo que le estaba diciendo. Ajá, ¿me la pone por aquí? ¿Le pasó la línea? No, la línea de debajo de Natalia. ¿Por qué? Porque generalmente los tumores de ovario sólido, generalmente un tumor de ovario sólido, generalmente en edad de una mujer reproductiva, eso es maligno hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces, ¿qué es importante? Primero que todo, distinguir, ¿verdad?, si es quístico o si es sólido. Porque si es quístico, generalmente en edad reproductiva es benigno, generalmente. ¿Cuándo me preocupo yo que un tumor quístico de ovario me preocupa a mí? Cuando es una niña o cuando es una persona después de la menopausia, una mujer después de la menopausia. Pero una mujer que a mí me llega con un tumor quístico del ovario, que dice que tiene un tumor, que la ecografía dice que es un tumor quístico y está en edad fértil. ¿Sabe qué es lo que es la edad fértil? Desde su primera menstruación hasta su última menstruación, es decir, desde que puede salir embarazada hasta que deje de salir embarazada. Ok. Entonces, eso a mí en una mujer así no me preocupa, si es quístico. Ahora, si me lo dicen que es una niña o una mujer después de la menopausia, ahí me preocupa. Ahí me preocupa. Los tumores en la edad fértil, es decir, en esa edad donde la mujer puede salir embarazada, se van a llamar funcionales. Esos tumores son quísticos y son funcionales porque generalmente son por hiperfunción de las hormonas, sobre todo de la FSH. La mayoría van a ser quistes foliculares. Quistes foliculares, es decir, un folículo que crece más de lo normal y que produce más líquido de lo normal. ¿Qué se hace con una mujer en ese caso? Que llega con un quiste folicular y dice que es homogéneo, que no es heterogéneo, que no hay nada sólido en el interior. Eso se deja tranquilo y se le hace una ecografía en 2 o 3 meses. ¿Para qué? Para ver si eso desapareció, regresó. O se modificó. ¿Qué significa? Que creció, que se hizo heterogéneo, que empezaron a aparecer otras cosas. Ahí sí preocupa. Pero generalmente eso debe desaparecer. Porque es algo que funciona del ovario. Una hiperfunción de la FSH del ovario. Ahora, hay un quiste que sí es una emergencia en la mujer en edad fértil. Y es el quiste que ocurre después de la menstruación, después de la ovulación, perdón. Después de la ovulación. Es el quiste luteínico o el quiste amarillo roto. O el quiste luteínico o el quiste amarillo roto. ¿En qué consiste? Bueno, que el ovocito sale en la ovulación y esa estructura se debe volver un cuerpo amarillo, se debe cerrar. ¿Qué pasa? Que no se cierra y empieza un sangrado en gotas, en goteo. Por eso la paciente no llega el mismo día de la ovulación. No llega el mismo día porque es muy poquito. Llega cuando 2 o 3 días después que ya se ha acumulado suficiente sangre, ya no aguanta el dolor, ¿verdad? Ahí es cuando llega. Se llama quiste luteínico o quiste amarillo hemorrágico. Esa paciente no podemos esperar que se resuelva solo eso. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer con esa paciente? Hay que operarla, porque eso va a seguir goteando, ¿sí o no? Le hacen una cuña del ovario, le sacan ese pedacito del ovario donde está el quiste luteínico sangrado. ¿Y qué consecuencias puede tener esa paciente? O sea, no puede quedar embarazada, ¿no? No, sí, le hacen una cuña. Le sacan un pedacito del ovario donde está sangrando, un pedacito del ovario. No todo el ovario, una cuña del ovario. Es decir, vamos a buscar, lo que pasa es que aquí no hay ovarios de tamaño normal. No hay un ovario de tamaño normal. Supongamos que este sea un ovario de tamaño normal. Esto
esto no es un ovario de tamaño normal. Y aquí está sangrando le hacen una cuña, le sacan el pedacito y lo demás lo dejan tranquilo. ¿Me expliqué o no? Esto no es un ovario normal. Supongamos que sea un ovario normal y que aquí está el quiste luteínico sangrando, hacen una cuña y suturan y ya, se acabó. Y queda con su ovario, o sea, puede seguir ovulando normalmente y puede salir embarazada. Otro quiste que se ve mucho en la mujer en edad fértil es un quiste que se llena de sangre, que se llama quiste endometriósico. Y se llama endometriósico porque el revestimiento interior es de endometrio. Recuerden que el endometrio no debe estar en el ovario. ¿Dónde debe estar normalmente el endometrio? En el útero. En el útero. Ajá, pero ¿en qué parte del útero? Porque el útero tiene perimetrio, tiene miometrio y endometrio. En la cavidad uterina. ¿Sí o no? En la cavidad uterina, adentro de la cavidad uterina. Adentro de la cavidad uterina. Fuera de la cavidad uterina se llama endometriosis. Y en el ovario puede ocurrir que haya implantación de endometrio y ese endometrio sangra. ¿Cómo sangra el de la cavidad uterina? Tiene las mismas fases, la fase secretora, la fase proliferativa, secretora y menstrual. Y va sangrando, ¿y qué va pasando? Se va llenando de sangre, esa sangre se pone espesa y parece chocolate, por eso lo llaman quiste de chocolate, porque esa sangre se espesa, se pone espesa y eso se va espesando y se va llenando hasta un momento en que puede explotar, ¿verdad? Perforarse y producir la emergencia. Mientras tanto, pues la paciente que va a tener sensación de peso, ahí, algo, sangrado irregular y dolor por la compresión, dolor. Si la paciente tiene un quiste endometriósico, eso generalmente en el ovario solamente no está. Debe tener endometriosis en otra parte, en el intestino, en la serosa del ovario, en las trompas, alrededor ahí debe tener endometriosis. Como si fuera una metástasis. Como si fuera metástasis, pero de endometrio normal, endometrio sano. Exacto, es como si fuera focos de metástasis, pero de endometrio. Entonces son focos endometriósicos. ¿Y cómo se llama cuando está en la pared? El endometrio cuando está en la pared, en el miometrio. Ahí no se llama endometriosis, se llama adenomiosis. Adenomiosis. Pero la endometriosis se ve, como dice la doctora, a veces lo confunden con metástasis, porque se ven focos. La única diferencia es que esos focos tienen que sangre, laguitos de sangre. No. Dice, no, si tiene focos de eso y ven laguitos de sangre, no. Esos son focos de endometriosis. Bien. Entonces, en la mujer en edad fértil deben acordarse de tres. Son el folicular, que es el que se llena de líquido por la acción de la FSH, el luteinizante o el amarillo hemorrágico, que ocurre después de la ovulación, y el endometriósico. Pero hay un problema que es un dolor de cabeza, y es aquella paciente que se les presenta que no puede salir embarazada, que tiene síntomas de virilización, ¿verdad? Y le hacen una ecografía y tiene ovarios poliquísticos, porque hay una hay una desviación de la producción de esas hormonas por testosterona, y tienen un efecto masculinizante. Entonces vamos a ver un ovario con múltiples quistes o múltiples quistes. Y es una causa que ustedes van a ver muy común. Y la paciente consulta porque primero no puede tener hijos. Segundo, tiene menstruaciones irregulares o no menstrua, no ovula, no sale embarazada. Y encima tiene todas las características que ustedes conocen de virilización. Ok. Entonces recordar que en una mujer en edad fértil esos tumores quísticos pues
Recordar que la mayoría son funcionales. Y que si hay sólidos, deben recordar que la mayoría van a ser malignos. Quísticos me preocuparía en una niña o en una mujer después de la menopausia. ¿Cómo vamos a clasificar estos tumores del ovario? A ver, ¿qué se acuerdan? ¿Cuántos grupos vamos a clasificar esos tumores? 4. Vamos a meterlos en 4 grupos. El último es el grupo de los metastásicos, correcto. El último es el grupo de los metastásicos. Okay. El primer grupo, que es el grupo más común, es el grupo de los epiteliales. ¿Sí o no? El grupo de los epiteliales. El más común es el grupo de los epiteliales. Son 4 y el más común son de esos 4 el grupo de los epiteliales. Y dentro de ese grupo tenemos que los más comunes son los serosos. ¿Y qué significa seroso? Que producen líquido claro. Y son quísticos, por eso se llaman cisto. Cisto de quiste, adenoma de glándula, seroso. Pero también puede ser mucinoso, es decir, que no produzca solamente líquido, o sea, que esta cavidad no se llene solamente de líquido, sino de moco. Entonces hay cistoadenoma seroso, cistoadenoma mucinoso. Supongamos que aquí hubiera moco y aquí líquido claro. Entonces cistoadenoma seroso, cistoadenoma mucinoso. Pues por la macroscopía es fácil, porque si yo lo que veo es puro líquido claro, yo digo, wow, pues sí, un tumor quístico es un quiste y es líquido claro, es un cistoadenoma seroso. Y si vemos moco, es un cistoadenoma mucinoso. Pero la histología es la que da el diagnóstico definitivo. Cómo es la histología del seroso y cómo es la histología del mucinoso, que es muy importante que lo recuerden, porque es el que va a dar el diagnóstico definitivo. El epitelio, como es aquí, y cómo es el epitelio en el mucinoso. Suponiendo que este es seroso y suponiendo que este es mucinoso. ¿Cómo vemos el epitelio? Si yo corto la pared de aquí y corto la pared de aquí y las llevo a una laminita y a una laminita, ¿cómo veo el epitelio del mucinoso? ¿Cómo veo el epitelio del seroso? Cúbico simple. El del Seroso. seroso y el del mucinoso es cilíndrico simple. El del seroso es cúbico simple, el del mucinoso es cilíndrico simple, ¿verdad? Ok, mucosecretor. Bien. Y fíjense que existe un intermedio entre la benignidad y la malignidad, y se llama el cistoadenoma seroso o mucinoso borderline. ¿Y cuál es la diferencia? Que empieza a presentar ¿qué? Papilas. Empieza a presentar papilas. Pero lo importante es que esas papilas no infiltren la cápsula del ovario. Si presenta papilas, pero no infiltra la cápsula del ovario, es un borderline, que puede ser seroso o puede ser mucinoso. Depende del contenido que hay aquí. Puede ser líquido o moco. Lo importante es que no perfore o atraviese la cápsula. Si lo perfora o la infiltra, entonces hablamos de un ¿qué? Borderline. De un cistoadenocarcinoma, que puede ser mucinoso o seroso. Mucinoso o seroso. Cistoadenocarcinoma, entonces en este sí vamos a ver cómo el tumor se mete e infiltra la cápsula, ¿sí o no? Fíjenlo, cómo el tumor no respeta, y como toda neoplasia maligna, fíjense cómo se mete e infiltra la cápsula. ¿Lo ven o no? Cómo se mete. Entonces ya no es sino un cistoadenocarcinoma, que puede ser mucinoso o puede ser seroso. Ok, entonces recordar que estamos en el grupo número 1, el grupo de los epiteliales. Esos tumores pueden ser cistoadenoma seroso, cistoadenoma mucinoso, cistoadenoma seroso o mucinoso borderline, cistoadenocarcinoma mucinoso o seroso, ¿verdad? Ok.
En ese grupo también hay un tumor que se llama tumor de Brenner o de células transicionales. Es un tumor sólido, es un tumor generalmente sólido. Vamos a agarrar cualquier tumor sólido, o sea, cualquier tumor sólido. Yo no, cuidado, y no quiero que digan, en el repaso digan, no, el doctor dijo que este es un tumor de Brenner. No. Tumor sólido puede ser cualquier cosa. Tumor de ovario sólido puede ser cualquier cosa. Ahora, esto sí es fácil de distinguir, que es un cistoadenoma, ¿sí o no? Claro, está difícil decir si es seroso o mucinoso, porque no está el contenido. Pero no se podría identificar, por lo menos este se ve como amarilloso. No, el contenido. O sea, macroscópicamente es el contenido, porque cuando tú le sacas el contenido, los dos son iguales. ¿Me expliqué o no? Pero si tú ves que es líquido y que tú ves que es moco, ya tú sabes cuál. Ahora la histología sí te dice. Claro. La histología sí te dice cúbico simple, cilíndrico simple. Ok, bueno. Pero, cuidado, un tumor de esto puede ser cualquier cosa, un tumor sólido puede ser cualquier cosa. Vamos a suponer que este sea un tumor de Brenner, que está dentro de este grupo, del grupo de los epiteliales. Se le llama Brenner o de transición. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando yo corto un pedacito del tumor y lo meto al microscopio? ¿Por qué se llama de transición? Porque las células tienen un aspecto de ¿qué? ¿A qué se parecen? Las células malignas, ¿a qué se parecen? ¿A qué parte del cuerpo se parecen? No, está en el ovario, es un tumor de ovario. A lo de las vías urinarias. Porque las células malignas de ese tumor que se llama de Brenner o de células transicionales, ese tumor maligno es sólido y las células, cuando uno hace el corte, se parecen a las células de la vejiga urinaria, de la pelvis renal, de las vías urinarias. Por eso se llama transicional, porque se parece al de las células ¿cómo que se llama? De las vías urinarias. Y el último que nos falta ver de este grupo, del grupo de los epiteliales, que también es sólido, es un tumor sólido que al hacer el corte vemos tejido parecido al endometrio. Entonces, ¿cómo se va a llamar ese tumor maligno del ovario? El otro tumor maligno que está en este grupo, en el grupo número 1 de los epiteliales, es un tumor sólido maligno que cuando uno hace el corte, el epitelio se parece al endometrio. Entonces se va a llamar carcinoma endometrioide. Carcinoma endometrioide. ¿Qué característica va a tener ese tumor? Va a sangrar, ¿sí o no? Va a sangrar. Va a producir sangrado porque es tejido parecido al endometrio. Tejido parecido al endometrio. Es más, hay pacientes que pueden cursar con un tumor endometrioide y en el cuerpo uterino tener un carcinoma de endometrio al mismo tiempo. Peor para la paciente, por supuesto. Dijo el pollito, peor. Es decir, tener en el ovario este diablo y tener en el cuerpo uterino otro diablo. Es decir, un tumor de endometrio y aquí un endometrioide puede ocurrir. Bueno, terminamos el grupo número 1. Y es el grupo de los epiteliales, que ya dijimos, ¿verdad? Citoadenoma seroso mucinoso, citoadenoma mucinoso y seroso borderline, y citoadenocarcinoma seroso y mucinoso, el tumor de Brenner y el tumor endometrioide. ¿Cuál es el segundo grupo? El segundo grupo es el de células germinales. Generalmente son tumores sólidos. Vamos a seguir con este tumor. Son tumores sólidos. Son tumores sólidos. Y allí, en ese tumor de células germinales, están los teratomas. Los teratomas. Vamos a ver si por aquí creo que hay. Aquí. Teratomas. No, esto por aquí un ratito. Teratomas, fíjense. Teratomas. Cuando el teratoma solamente tiene elementos de la piel, es decir, folículos pilosos, tiene piel, tiene glándulas sudoríparas, tiene material sebáceo,
Es un teratoma maduro, sí, es un teratoma maduro, pero se llama, ¿cómo se llama? Quiste dermoide. Es un teratoma maduro, pero como nada más tiene elementos de la piel, se va a llamar quiste dermoide. Ahora, hay otro teratoma maduro que solamente tiene tejido tiroideo. ¿Cómo se va a llamar? Es decir, que cuando lo cortamos, vemos al microscopio, solamente hay tejido tiroideo y es benigno y es maduro. Se llama estruma ovárico. Estruma ovárico. Solo tejido tiroideo maduro. Ajá. ¿Y cómo llamarían ustedes un teratoma que tiene dientes, que tiene músculo, que tiene pelo, que tiene cartílago, que tiene pedacitos de cerebro, de pulmón? ¿Cómo lo llamarían? ¿Dermoide? ¿Estruma ovárico? ¿O simplemente? Teratoma maduro. Maduro. Entonces el maduro puede ser de tres tipos. ¿Cuáles son? El maduro, el estruma ovárico y el quiste dermoide. El quiste dermoide, que es uno maduro, sigue siendo uno maduro, pero solamente hay elementos de la piel. Usted no va a encontrar dientes, no va a encontrar cartílago, huesos, no. El estruma ovárico también sigue siendo maduro, pero solamente va a encontrar tejido tiroideo. Y el maduro, pues cualquier tejido del cuerpo puede encontrarlo allí. Ahora, por más feo que se vea, por mucho pelo, dientes y tejido que se ve, ¿es mejor para la paciente o peor? Mejor. Es mejor. Mientras más tejidos maduros se distingan, es mejor. Ahora, mientras menos tejidos se distingan, mientras más difícil sea diferenciarlo, entonces hablamos de un teratoma maligno o inmaduro. Porque todos los maduros son benignos y inmaduros son malignos. Muy bien. Ese es este grupo. ¿Qué otro está metido en ese grupo? A ver, ¿qué otro tumor? Estamos en el grupo 2, el de los germinales. Y es el tumor que es análogo del seminoma en el hombre, el disgerminoma, o el seminoma de la mujer, también se le llama, también se le puede llamar. En el hombre sería seminoma, en la mujer se llamaría disgerminoma, y son tumores idénticos, se parecen, idénticos. Lo único es que uno es ovario y otro es testículo. ¿Qué produce? ¿Qué hormona produce? Y produce la misma hormona, siendo en el ovario y siendo en el testículo. ¿Ah? ¿Qué hormona produce? No, fosfatasa alcalina placentaria. Fosfatasa alcalina placentaria. Es decir, que así como en el hombre la fosfatasa alcalina placentaria ayuda al diagnóstico del seminoma, pues en la mujer va a ser lo mismo. Se pide fosfatasa alcalina placentaria y se va a llamar disgerminoma. Y la célula tiene un aspecto de qué? El mismo aspecto que tiene en el hombre. ¿Ah? El anillo ese yo no. De huevo frito. El aspecto de la célula es en huevo frito. Sería por la mala formación. ¿La qué? Mala formación. Digenencia no es mala formación. No, ese es el nombre que le dan para diferenciarlo. Aunque hay autores que lo llaman seminoma de la mujer, o digerminoma. Huevo frito. La célula se parece a un huevo frito. Ok. ¿Qué otro vamos a meter ahí? ¿Qué otro vamos a meter ahí? ¿Ya son las 8? No. Todavía falta. Ajá. ¿Qué hora es, pues? 26. Todavía falta. Ajá. ¿Qué otro vamos a meter ahí? Ya metimos teratoma, maduro, inmaduro. Y ya saben que los maduros están el quiste dermoide, el estruma ovárico y el teratoma maduro, inmaduro. Ok. Luego metimos el digerminoma. ¿Qué otro vamos a meter ahí? En ese grupo. El tumor del seno endodérmico. El tumor del seno endodérmico o tumor del... Dentro de ese grupo también está el tumor del seno endodérmico. El seno endodérmico o el tumor del saco
vitelino. El tumor del seno endodérmico o del saco vitelino. Ahorita cuando repasemos eso, lo repasamos otra vez. ¿Qué características tiene ese tumor? Pues es sólido, pero tiene una edad muy predisponente, y es en las niñas, iba a decir niños, en las niñas, porque las niñas tienen ovario, las niñas, y es en las niñas, tiene una edad predisponente, y es en las niñas y en las adolescentes. Es un tumor sólido que produce una hormona, alfa-fetoproteína. Produce alfa-fetoproteína. Y además de que es sólido, además de que se ve en las niñas, además que es sólido, además que se ve en las niñas y que produce alfa-fetoproteína, cuando se hace la histología, se ven unos cuerpos especiales que se llaman de Schiller-Duval. Esos nombres tienen que aprendérselo con cada ovar, con cada patólogo, con cada tumor, porque es específico de cada tumor. Entonces, ¿qué característica tiene ese tumor? Número uno, es sólido, como lo ven. Por eso le estoy diciendo que sólido puede ser cualquier cosa, porque en el repaso van a decir, no, el profesor dijo que este era de Brenner, no dijo que este era de Schiller-Duval. No ha dicho nada de eso. Te estoy diciendo que un tumor sólido de ovario puede ser cualquier cosa. Lo que da el diagnóstico definitivo es la histología, o sea, al hacer un corte uno ve la histología. Pero por lo menos en el del seno endodérmico o del saco vitelino, le gusta mucho presentarse en las niñas, en las adolescentes, es sólido, produce alfa-fetoproteína, y la histología da el diagnóstico definitivo. ¿Cuál es la histología definitiva? Los cuerpos de Schiller-Duval. Entonces, fíjense, y así va a ser el práctico. Ustedes le colocan aquí, aquí, esta pieza fue extraída de una niña de 5 años. Una pieza fue extraída del ovario derecho de una niña de 5 años. Por las características. Y entonces, usted ve, ¿qué característica ve? Primero que todo, es sólido. Ok. Por las características y por la edad, ¿verdad? ¿Cuál de las siguientes correspondería más con ella? O debe decir que produce alfa-fetoproteína, ¿sí o no? O se ven los cuerpos de Schiller-Duval. O por ejemplo, después de estudiar este tumor, se concluyó que era un tumor del seno endodérmico. ¿En qué grupo lo va a ubicar usted? Grupo 1, 2, 3, 4. 2. Grupo 2, que es el grupo Germinal. de los germinales, claro. Ahí va a decir grupo 2 de células germinales. Algo así, ¿me explico? Algo así, la pregunta se dirige. Muy bien. Entonces, vamos a repasar ese grupo, ya que está la amiga aquí para que vea. Dijimos, yo creo que ya alcanzó, ¿usted alcanzó a ver esto, no? Yo quedé por donde dijo el borderline. Ah, ya. Pasa al siguiente. Ah, ok. Y sabían que el borderline es que tiene papilas, pero no infiltran. Y cuando esas papilas infiltran, como vemos aquí, que se salen de la cápsula, porque fíjate que aquí está la cápsula y las papilas salen, es un cistoadenocarcinoma. Aquí se llama cistoadenoma seroso o mucinoso. Claro, sabemos que es seroso si vemos líquido y mucinoso si hay moco. Epitelio cúbico simple, epitelio cilíndrico simple. Tampoco quiero que vayan a decir en el repaso, el profesor dijo que este era seroso y que este era mucinoso. Yo no estoy diciendo eso, estoy dando ejemplos. Que si hay líquido es seroso y que si hay moco es mucinoso. Porque empiezan a pelear. No, porque es que no. Mentira, yo no he dicho eso. Estoy diciendo sí, el contenido y la histología. Borderline, que puede ser seroso o mucinoso, si hay líquido o moco. Y cistoadenocarcinoma, que puede ser seroso o mucinoso. Todo esto es grupo 1. En ese grupo
hablamos también de un tumor sólido que se llama de Brenner o urotelial, porque cuando uno hace el estudio del tumor sólido, que es maligno, uno ve células que se parecen a las vejiga urinarias, al urotelio de la vejiga urinaria, de los uréteres, ¿verdad? Es decir, de las vías urinarias. Las células se parecen, no es que son idénticas, se parecen, dan un parecido a las células uroteliales. Por eso se le llama de transición o de Brenner. También está metido dentro del grupo número 1 de los epiteliales. Y el último que hablamos ahí fue el endometrioide. Cuando hacemos la biopsia, que es un tumor sólido, ¿qué células vamos a ver? ¿A qué se parece? Endometrioide. Al endometrio. ¿Sí o no? Al endometrio, que se llama endometrioide. Ese es el grupo número 1. Los citoadenomas serosos y mucinosos, borderline, seroso y mucinoso, citoadenocarcinoma, seroso y mucinoso. Y aquí hay dos. Yo no estoy diciendo que esto es Brenner, ni que esto es endometrioide. Estoy diciendo que es un tumor sólido y si le veo células transicionales se llama, ¿cómo se llama? Brenner. Y si le veo células endometriales, ¿cómo se va a llamar? Carcinoma endometrioide. Y pertenece al grupo número 1. Ok. En el grupo número 2 están los teratomas. Y los teratomas pueden ser de 4 tipos. Los maduros dermoides, que solamente hay piel, solamente elementos de la piel. Entonces, ¿qué vamos a ver? Pelos, glándulas sudoríparas, ¿verdad? Glándulas sebáceas, sebo. Y ese es maduro, pero maduro tipo quiste dermoide. Pero hay un maduro que solamente se ve tejido de la tiroides. Se llama estruma ovárico. Sigue siendo un teratoma maduro, pero lo único que se ve es tejido de la tiroides. Y tiene un nombre especial, se llama estruma ovárico. Ajá, y cuando tú le ves dientes, pelo, sebo, hueso, cartílago, lo que tú quieras verle, se va a llamar teratoma maduro y llaman teratoma maduro. Entonces, teratoma maduro tipo quiste dermoide, teratoma maduro tipo estruma ovárico. Y cuando los tejidos no se pueden identificar, ¿cómo se va a llamar? Inmaduro. Ajá. De esos 4, ¿cuáles son benignos y cuáles son malignos? Los 3 primeros son benignos. El teratoma maduro, el dermoide y el estruma. Y el inmaduro es maligno. Ok. Eso es lo que digo. El otro, y estamos en el grupo 2, el grupo de los germinales. Otro tumor que está dentro del grupo de los germinales se llama el del seno endodérmico o del saco vitelino. Ese tumor es muy especial. ¿Por qué? Porque le gusta verse mucho en niñas. Una niña que les llegue con un tumor sólido en el ovario, lo primero que debe pensar es un tumor ¿de dónde? Del saco vitelino o del seno endodérmico. ¿En qué grupo lo meto? Germinal, en el grupo 2. Esa es una característica. Le gusta mucho aparecer en las niñas, en los adolescentes. Número 2, secreta ¿qué proteína? Hormona, perdón. Alfa-fetoproteína. Número 3 es sólido. Y número 4, cuando hacemos la histología, ¿qué vemos? ¿Los huevos fritos? No vemos huevos fritos. Cuerpos de Schiller-Duval. Apréndanse cada cosa con su nombre. O sea, ese nombre raro va con el de seno endodérmico. Ustedes saben muy bien. Porque sí, se los voy a preguntar. Ajá, ¿cuál es el problema? Sí, se los voy a preguntar. Entonces, no sé si les tocará a usted o al otro grupo, no sé, pero bueno, apréndanselo, ustedes verán. Entonces, ese tumor, ¿qué características tiene? 4, a ver. Número 1. Aparece en niñas. Les gusta mucho aparecer en niñas o adolescentes. Número 2. Sólido. Es sólido. Número 3. Produce alfa-fetoproteína. Y número 4. Tiene los cuerpos de Schiller-Duval. Los cuerpos de Schiller-Duval. Ese va aquí. Y otro tumor
y otro tumor sólido, aquí en este grupo número 2, es el análogo en el hombre, se llama seminoma, y aquí se llama disgerminoma. Es decir, en el hombre, en el testículo se va a llamar seminoma, y aquí se va a llamar disgerminoma, pero es lo mismo, lo único que allá es en testículo y aquí es en ovario. ¿Qué característica tiene? A ver, 3, dígame 3. 1, Sólido. aquí se ve. Sólido. 1 es sólido. 2, No. no, Ese no. fosfatasa. Produce fosfatasa alcalina placentaria. Produce fosfatasa alcalina placentaria. Y número 3, la célula, ¿qué aspecto tiene? Huevo frito. Eso sí. Es lo mismo del testículo, lo único que allá es el testículo y es hombre, y aquí es ovario y es mujer. Y ya. ¿Aprendieron o no? Sí. ¿Aprendieron o no? Entonces en ese grupo tienen que recordar 3 importantes. Los teratomas y 2 sólidos. ¿Cuáles son? El disgerminoma, que es el análogo del seminoma de la mujer, que produce fosfatasa alcalina placentaria, es sólido y tiene células en el huevo frito. Y el de las niñas o de adolescentes, que es el del seno endodérmico o saco vitelino, que es sólido, les gusta a las niñas, alfa-fetoproteína y cuerpo de Schiller-Dubach. Hay uno muy raro aquí, hay uno muy raro que se llama coriocarcinoma, es muy raro, lo dejé de último porque eso es muy raro. Se deriva del citotrofoblasto y del sincitio trofoblasto. Es sólido, es muy raro. ¿Qué debe producir? ¿Qué hormona debe producir? Es sólido y va a producir gonadotrofina coriónica humana. Es muy raro, por eso lo dejé de último. Pero va a salir positivo. La paciente cree que está embarazada porque tiene la gonadotrofina coriónica humana y no hay embarazo. Lo que hay es un tremendo tumor sólido en el ovario que se llama coriocarcinoma, pero es muy raro. Bueno, ¿vamos o no vamos? Tercer grupo es el grupo del estroma y el más común es este. Este sí les puedo decir que es un fibroma. Este sí. El más común es el fibroma. Fibroma. Y fibroma quiere decir porque está formado por fibras de colágeno. Exacto. Pero si ese le agregamos lípidos, ¿cómo se va a llamar? Fibrotecoma. Fibro, lo blanco. Y tecoma, porque va a haber áreas que amarillas. Tejido, áreas amarillas. Entonces, estamos en el grupo número 3. Aquí, el grupo 1, grupo 2, grupo 3. Y el más común es el fibroma, como lo ven, miren, aquí está la otra parte. Aquí está cortado por la mitad. El fibroma. Y fíjense cómo se ve, ¿por qué se ve blanco? A ver. La fibrosa. Por la fibra de colágeno. Y si hubieran áreas amarillas, sería un fibrotecoma. Y es benigno. A pesar de que se ve así grande, esto lo que va a producir es peso en la paciente, dolor por compresión. Pero sea un fibroma o un fibrotecoma, eso lo que va a producir en la paciente es dolor, peso y compresión, pero no es maligno. Pero hay uno maligno ahí sí, y hay uno maligno ahí, no lo veo, mira. Este podría ser que es maligno, se ven áreas amarillas, áreas necróticas, y es el tumor de Sertoli-Leydi. Sertoli-Leydi o androblastoma. Sertoli-Leydi o androblastoma. ¿Qué características va a tener ese tumor? Primero es sólido. Aquí está. Primero es sólido. Segundo, va a secretar testosterona. Va a secretar testosterona. Por lo tanto, ¿qué característica va a tener esta mujer? Virilización. ¿Qué característica va a tener esta mujer sabiendo que este tumor sólido está produciendo testosterona? ¿Qué va a producir? Acné. La mujer va a tener, ¿verdad? Virilización. Les va a venir, ¿verdad? Con hirsutismo, con acné,
¿verdad? Con voz gruesa, el clítoris hipertrofiado, ¿verdad? Características de masculinización. Ahora, en una mujer en edad fértil, que me llegue con virilización, lo primero que debo pensar es en un androblastoma, Ovario poliquístico. en un ovario poliquístico, así sí. Y si no hay ovario poliquístico y veo un tumor sólido, piensa en un tumor de Sertoli Leydi. Ya vamos a terminar. Ya de Sertoli, ¿qué hora es? Ya vamos a terminar. De Sertoli Leydi. Sí, ya, porque nos falta los metastáticos ya. Sertoli Leydi. Y es sólido, como ven, se descarta el ovario poliquístico y es un tumor sólido, como lo ven. Y el último grupo, ¿cuál es? El cuarto grupo. Los metastásicos. ¿Cuál es el tumor más común metastásico en el ovario? Viene del estómago. El más común, claro, yo no estoy diciendo, porque empiezan a decir, el doctor dijo que el único tumor metastásico que llega al ovario es el que viene del estómago. Yo no estoy diciendo eso. Y lo aclaro, porque siempre hay problemas. Empiezan los profesores a decir, mira, voy que le dijiste que el único tumor que venía metastásico al ovario era del estómago. No, yo estoy diciendo que es el más común, pero cualquier cosa puede dar metástasis al ovario, ¿está claro? Ahora, el más común es el estómago, en células en anillo de sello, y se llama Krukenberg, y se llama Krukenberg, tumor de células en anillo de sello de Krukenberg. Va a afectar a los ovarios unilateral o bilateralmente. Bilateralmente. Células en anillo de sello. Muy bien. Células en anillo de sello. Bueno, preguntas. Entonces, si concluimos, grupo 1, epiteliales, grupo 2, terminales, y grupo 3, del estroma, cada uno con sus características. Ya les di los tips. Si ustedes no prestaron atención y no, bueno, eso es lo que se les va a preguntar. Tal, por ejemplo, aquí. Si yo sospecho que esto es un androblastoma, un tumor de célula de Sertoli Leydi, ¿qué característica va a tener esta paciente? Virilización. Tiene que decir alguno, virilización, tiene que tener características de virilización, ¿sí o no? Si estoy pensando que es un tumor sólido de Schiller, con cuerpo de Schiller-Duval, su diagnóstico es Del saco vitelino. Tumor del saco vitelino del seno endodérmico. O sea, la pregunta se les orienta. Además, ustedes conocen mis preguntas, ¿sí o no? Son muy directas, no son enredadas. Bueno, a veces les doy un poquito la vuelta y enredada, pero al final ustedes la reconocen. Preguntas. No, profe. ¿Esto qué es, profe? Este es un tumor sólido que se torció. ¿Por qué será que se torció? Por el peso. Por el peso. Es un tumor de estos sólidos que se torció. Un tumor de esto que se torció. El peso hace que una torsión de ovario. Pues esto pesa. Si quieres coger esto para que veas que pesa, ajá. Esto pesa, entonces se tuerce. O por ejemplo, esto está lleno de líquido, y se tuerce por el peso. Igual esto, miren, esto era esto, pero por el peso se torció. Fíjense, este es un cistoadenocarcinoma. Miren cómo las papilas se le meten a la cápsula, ¿sí o no? Se meten a la cápsula, está dentro de este grupo. Ajá, preguntas. Bueno, espero que les haya servido de algo. Ya ustedes saben cómo son, se coloca la pieza, se les orienta y listo. Ajá, la que